¿verdad? Y cada día se torna más, o sea, acarrea más temor la existencia en este planeta, ¿cierto? Por doquier hay temor, hay zozobra, hay una expectación muy baja, ¿verdad? No solamente nosotros lo sentimos, vamos a decir así, en la comunidad hispana o la comunidad inmigrante que no tiene documentos, ¿verdad? Porque eso ha generado bastante temor en todo, ¿verdad? Imagínense, hay dos personas que ya tenemos 20 años acá, ¿verdad? Y más algunos. Y todavía estar con ese pendiente, ese temor, no es fácil. Y que viene alguien, un presidente, ¿verdad? Como el que tenemos y lo aviva, ¿verdad? Se pone más difícil, pero no, eso no es todo, ¿verdad? Nosotros quizás como migrantes sufrimos por ese lado, pero hay otros que sufren por otro lado, ¿cierto? Diferentes tipos de temores o diferentes tipos de miedos, ¿verdad? Algunos que hasta causan pánico. Por ejemplo, los ricos han estado preocupados con el asunto de la economía. Nosotros nos preocupa porque nos podemos quedar sin trabajo, ¿verdad? Porque dependemos de los ricos para trabajar, ¿cierto? De la gente que tiene dinero, de la gente que invierte, ¿verdad? Para tener nuestros trabajitos, ¿verdad? Y es posible que nosotros mientras tengamos un trabajo nos sintamos un poco confiados, ¿verdad? Pero los ricos tienen miedo a perderlo todo y a quedarse sin nada, ¿verdad? Ese es un gran temor. Me acuerdo que en el 2008, ¿verdad? Tenía 4 años de estar acá y fue bien sonado el asunto de las personas que perdieron mucho dinero. A nosotros tal vez eso no nos afecte porque no tenemos dinero, ¿verdad? Y dependemos más de la misericordia de Dios, ¿verdad? Confiamos en lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Que basta cada día su propio afán, ¿cierto? En cierto modo, nosotros, los que estamos acá, de alguna forma, ese temor no lo expresamos, no lo tenemos, ¿verdad? No nos afecta, ¿cierto? Porque hemos aprendido a vivir en dificultad, en pobreza, y al final Dios nos ha sacado adelante, ¿verdad? Y nos ha bendecido, ¿verdad? No nos ha faltado la comidita, no nos ha faltado el techo, hemos tenido la ropita para cubrirnos, verano y invierno, ¿verdad? Esa ha sido una providencia de Dios solamente. Viéndolo desde la perspectiva del mundo, ¿verdad? Es para poder estar atemorizado. Y pueden existir muchos factores que nos pueden causar miedo. Sin embargo, la pregunta sería, ¿a quién realmente hay que temer? ¿Y por qué? Miren, Jesús hablando acerca de los miedos, ¿verdad? Quiero que me acompañen allí en el libro de Mateo. Vamos a entrar al libro de Mateo. Si usted tiene algo de compartir, dígalo, no hay problema. ¿Ok? Aquí podemos participar todos. Mateo capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 28. Mateo 10, 28. ¿Qué dice en su Biblia? 10, 28, sí. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tema más bien al que puede ser el alma y cuerpo en el infierno. Hay una versión que dice, no tengan miedo a los hombres, el daño que les puedan hacer, dice. Porque cuando se refiere al asunto de tenerle miedo a los que matan el cuerpo, es tenerle miedo al asesino, ¿verdad? Tenerle miedo al criminal, ¿cierto? Al ladrón que por robar le puede quitar la vida a uno, ¿verdad? Tenerle miedo al enemigo, ¿verdad? O aquel que anda endemoniado y que solo porque uno se les pueda quedar viendo, le den ganas de matarlo a uno. Ahora, hay gente que se le ocurre eso, ¿cierto? Uno se les puede estar mirando fijamente a la persona porque rapidito están pensando mal contra uno, ¿verdad? Entonces, el temor es algo que el enemigo utiliza para poder mantenernos
paralizados, ¿verdad? Nos paraliza. Mire que se comprobó durante la pandemia que el temor hacía bajar hasta las defensas del cuerpo, ¿verdad? Y la enfermedad lo atacaba más a uno, ¿cierto? O sea, cuán peligroso es que el enemigo nos llene de temor a nosotros, ¿verdad? Afecta a todos nuestros miembros, ¿verdad? Nuestros nervios, nuestro sistema nervioso y aún nuestras defensas también nos paraliza. Y mucha gente no resistió la enfermedad del COVID porque le dio tanto miedo y sus defensas se murieron, bajaron. Y el enemigo siempre ha estado enfocado en mantener a la humanidad sumergida en el temor, ya sea el temor de una cosa o de otra, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros leemos en Proverbios capítulo 1, versículo 7, esto es lo lindo de estudiar la escritura, miren. Y esto es lo bonito de lo que la Biblia dice respecto al verdadero temor, a lo que realmente le tenemos que temer y cómo es la cuestión, ¿verdad? ¿Dónde debe estar puesto nuestro temor? Y mire que esto es un principio, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué? Bueno, dice el necio, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Yo les decía que nosotros, ¿verdad? Existe una gran diferencia entre el que está con Dios como el que está nada más afanado con las cosas del mundo, ¿verdad? O los tesoros terrenales, ¿verdad? Porque las personas que tienen mucho y los pierden de repente todo, se quedan sin nada, ¿cierto? Sin embargo, nosotros, lo poco que podamos tener y el enemigo nos lo arrebata, nosotros sabemos que las cosas temporales se pueden volver a hacer, ¿cierto? ¿Sí o no? Como que, digamos, uno vaya conduciendo en la carretera, ¿verdad? Y tiene un accidente, ¿verdad? Que usted tiene un carro nuevo y tiene un accidente en la carretera. Y el carro queda destruido, pero a usted no le pasa nada milagrosamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno valora? Valora la vida, ¿verdad? Por fin el carro, si Dios le sigue prestando la vida y le sigue dando bendiciones económicas, puede tener otro carrito, ¿verdad? Eso no se valora tanto como perder la vida. Así que en lo que estamos leyendo nosotros, Jesús dice primero, ¿a quién debemos de temer? Al que mate el cuerpo, el alma y el espíritu, como le queramos llamar, ¿verdad? Sin embargo, el temor a Dios no tiene que estar infundado por asuntos destructivos, ¿verdad? Con miedo a la destrucción. Claro que Dios puede hacer eso. Incluso yo ahora conversaba con Israel, ¿verdad? Hablando acerca de la capacidad del enemigo para engañar, ¿verdad? Y hablamos de las capacidades que tiene el enemigo con el poder que tiene Dios, ¿verdad? Imagínense que en la Biblia nos advierte, Jesús mismo nos advierte, que hay que tener cuidado de no ser engañados por un falso Cristo, ¿verdad? O por los falsos Cristos. Porque incluso dice que Satanás se va a hacer pasar por ángel de ¿qué? Ángel de luz, o se va a hacer pasar por Cristo. Y que uno de sus engaños más grandes va a ser que hará descender ¿qué cosa? Fuego del cielo, ¿cierto? Yo le decía a él, la evidencia de que Satanás puede hacer descender fuego del cielo está en la Biblia. Paul dice que Satanás hizo descender fuego del cielo para quemar las propiedades, quemar las siembras de Job, ¿verdad? Y destruir todas las cosechas, ¿verdad? El ganado, ahí dice el texto que el que vino a avisarle a Job le dijo, no, fuego del cielo cayó, le dijo, y consumió todo, y a los que estaban trabajando, y solo yo me salvé. Y te he traído la noticia. Entonces, esa es la evidencia de que si Jesús dice que este ser va a hacer descender fuego del cielo para engañarnos, hombre, ya tenemos la evidencia bíblica que así va a ser, ¿verdad? Ahora yo le decía, mira, hay dos tipos de fuego,
El que hizo descender Satanás quemó las cosechas y mató a los trabajadores, ¿verdad? Pero sin embargo, el fuego que destruyó Sodoma y Gomorra es otra clase de fuego, todavía más destructivo y más poderoso. Porque no solo destruyó a las personas, sino que destruyó las ciudades con todos sus terrenos. E hizo un cráter tan hondo que el mar muerto, no sé cuántos metros está por debajo del nivel del mar. Y ese es el poder del ¿qué? Del fuego de Dios, del verdadero Dios. Y otra pequeña muestra del poder del fuego del verdadero Dios es cuando Elías hizo su enfrentamiento con los profetas de Baal, ¿verdad? ¿Qué dice que hizo Elías? Mojó ¿qué cosa? Las piedras, mandó a hacer una zanja y luego pues después de hacer la zanja llenó de agua todo eso y se empapó de agua y incluso la zanja se llenó de agua. Y cuando Dios hizo descender fuego del cielo como testimonio de que Él era el verdadero Dios, ¿qué hizo? Dice que consumió el animal, consumió las piedras y consumió el agua. Ese es el poder de Dios, ¿verdad? Ese es el fuego de Dios. Sin embargo, cuando Jesús dice que nosotros hay que temerle a Dios, Él lo dice en el sentido de que es sabio del ser humano temer a Dios por amor. No porque Él va a hacer descender fuego del cielo y miren, así como destruyó a Sodoma y Gomorra, también me va a destruir a mí también, ¿verdad? Porque al final de todo eso va a ser así, ¿cierto? Eso va a ser así. El mundo está preparándose para dos cosas. Uno, un grupo para poder recibir la salvación y estar con Cristo en el cielo y vivir por la eternidad. Y otro grupo que estará recibiendo junto con Satanás la paga de sus pecados, ¿verdad? Sin embargo, nosotros cuando nos habla de temer en la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros, nuestro temor a Dios debe estar impulsado por el amor que le tenemos hacia Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Y eso lo podemos leer nosotros en el libro, en la carta del apóstol Juan, primera carta, capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice primera de Juan 4, 18? ¿Algún comentario? Me gustaría enfocar esto en el temor, ¿verdad? Yo pienso que hay diferentes tipos de temores. Yo puedo decir que lo que yo puedo pensar es que existen dos relacionados con lo que estamos hablando. Vaya, el temor que mucha gente tiene de Dios es acerca temor de destrucción o de castigo. El que más impera. Sí, porque hablando yo con una muchacha que ha recién venido de El Salvador, ella está casada con un señor ahí que trabaja en mantenimiento. Y ella tuvo confianza, me estuvo contando cómo llegó y todas las cosas por las que ha pasado. Dice que ha estado envuelta hasta en hechicerías y brujerías y todo eso. Y me contó todas las experiencias que ha vivido a causa de la relación con esta persona. Y entonces, y dice, pero yo confío en mi Diosito. Así dice, yo confío, yo creo en Él, ¿verdad? Pero cree y confía y dice que ella siente que es hija de Él. Pero le digo yo, pero mira, para demostrarle a Dios que nosotros confiamos, nuestra confianza a Él, entonces es demostrándole que le obedecemos. Cuando le obedecemos, le estamos demostrando a Dios que lo amamos, que lo respetamos y que confiamos en Él. Y que estamos seguros de Dios cuando le buscamos de corazón. Pero si no le buscamos y solamente lo decimos de palabra, entonces ese no es un temor por amor a Dios, sino que por temor y para nomás que decir, esta persona dice que me ama, entonces no le voy a hacer nada. O sea, tiene que ser un temor prácticamente pensando nosotros a diario, ¿no? Porque somos cristianos, debemos de confiar y decir, yo ya soy bautizado,
si hago tal cosa o tal cosa, Dios no me va a castigar. No, Yo soy no, bautizado. O sea, pensar y estudiarnos nosotros mismos cada día, ¿verdad? Ey, ¿será que esto que voy a decir, o será que esto que voy a hacer, voy a ofender a Dios, lo voy a deshonrar a Dios? Ese temor, y decir, bueno, sí, voy a deshonrar a Dios, mejor no lo hago, ¿verdad? O no lo digo. O sea, ese sí es temor, sincero y verdadero, y el que Dios espera, ¿no? Y es justo del que habla Proverbio. No pensando en castigo, no pensando No. en destrucción, sino más bien pensando en ¿cómo te llama? En amor, pues, hacia Dios. Exacto. Y justo de lo que tú estás hablando, por eso el 1 de Juan 4, 17 y 18 nos dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Tú sabes que la gente, y mucha gente, incluso en nuestra iglesia, hay mucha gente que le tiene miedo al juicio, ¿verdad? Y temor al juicio por las consecuencias, no en sí a ser juzgado, ¿verdad? Sino temor más que todo a que fallen en contra de nosotros como para estar echados en el agua de fuego, ¿verdad? Y la mayoría de personas se enfocan en esa parte del juicio y el texto dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y luego dice el 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra ¿qué cosa? Castigo, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Involucra el castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor, porque lo único que lo mueve ¿qué cosa es? El castigo, ¿verdad? Es como cuando somos amenazados, ¿verdad? ¿Por qué obedecemos? Porque estamos bajo amenaza. Sencillamente por eso. Sin embargo, en el texto que hemos leído, como en el de Proverbios, la invitación es que por decisión propia decidamos amar a Dios. Por amor, no por temor. No por miedo al castigo, sino más bien temor a desobedecerle, temor a deshonrarle, temor a representarlo mal, ¿verdad? Y la gente poco piensa en eso, porque nos centramos más en como tú dijiste, yo ya soy bautizado, ¿verdad? O el que es católico, ¿verdad? No quiero ofender a los católicos, ¿verdad? Pero el que es católico, no, a mí ya me bautizaron cuando estaba chiquito, ¿verdad? Y se queden ahí, ¿verdad? No, el asunto es que el temor puede venir de muchas maneras y en muchos colores también, ¿verdad? Y es peligroso. Yo decía que el temor hasta nos baja las defensas del cuerpo. Sin embargo, miren, ¿hasta dónde nos puede llevar el temor? Tú mencionaste algo importante que te dijo esta muchacha, esta señora. Ha consultado hasta los brujos, ¿verdad? Y eso no es nuevo. Porque nosotros tenemos a Saúl, ¿verdad? Como testimonio en la Biblia. ¿Usted por qué cree que Saúl fue a consultar a la pitonisa de Endor? Si quiere lo averiguamos y vamos juntos allí a Primera de Samuel. En Primera de Samuel nos dice por qué, cuál era la razón de por qué Saúl fue a consultar a esta mujer. Samuel 28. Nos dice Samuel, el primer libro de Samuel 28 nos dice que en el versículo 3 nos dice que Samuel había muerto ya y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había echado, dice, de la tierra a los medium y espiritistas, y se reunieron, dice, los filisteos y fueron y acamparon en Sunem, y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, ¿tuvo qué cosa, dice? Miedo. Tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. A mí este miedo del cual habla la Biblia no es cualquier temor, no es como el que yo sentí el otro día. Fui con Marito
No, el temor que tuvo Saúl era pánico. Ese temor del que le da como temblorina a uno, ¿verdad? Que le agita el corazón y que lo hace sudar a uno. De ese miedo estamos hablando. Porque el texto dice que Saúl dice que al ver, dice, el campamento tuvo miedo y su corazón se turbó. Eso quiere decir que el corazón empezó a palpitarle más de lo normal, ¿verdad? Como cuando usted recibe una noticia que le causa gran angustia de repente, ¿verdad? Y empieza a sentir que el corazón no le cabe en el pecho. Eso fue lo que lo llevó a Saúl a decidir consultar a esta mujer. Obviamente, ¿verdad? El temor de Saúl era tan grande porque sabía que él se había apartado de quién. De Dios. Imagínate, perdón, Sí. que te interrumpa, pero nosotros vivimos la vida, muchas personas viven la vida a su antojo, pero cuando llega el momento, imagínate que llega el momento en la vida de uno, saber que Dios con sus propias palabras ha dicho, yo te he desechado ya no cuentes conmigo, No tiene esperanza. ya te deseché. ¿Verdad? Imagínate escuchar de Dios del todo. Pues. Yo hablaba de eso con Daniel, nuestro compañero de trabajo, como decía, porque él se mofa diciendo, ¿no?, que él ha esperado de Dios y que ni Dios ni el diablo tampoco le ha respondido lo que él quiere. Así dice, que ni Dios ni el diablo, ninguno de los dos le ha respondido, entonces por eso él está como resentido con los dos. Imagínate, entonces yo digo, si supiera y oyera esas palabras de parte de Dios decir, te desecho por esto, pero Dios no lo hace. A Dios tú le puedes decir todo lo que tú quieras, maldecirlo, insultarlo y todo, y Dios no te va a hacer nada, a no ser que cuando llegue el día final, allí sí, ¿verdad? Si no nos arrepentimos, claro, viene el castigo, pero si nos arrepentimos y vivimos una vida de temor y de amor hacia Dios, entonces vamos a tener recompensa buena, pero mientras, no. Mientras nosotros lo que tenemos que hacer es entregarnos más y más al Señor. Saúl, el problema de él era, él no aceptaba que Dios le había dicho, ya te rechacé, porque él no quería que Dios lo rechazara, pero tampoco no quería cambiar su forma de ser. Exacto. No, es que yo quiero que Dios no me rechace, pero que me acepte como soy. Pero yo no voy a dejar de ser como soy. Y a veces nos pasa a nosotros en nuestra vida. Y es justamente lo que, bueno, él no se resignó a creer que Dios estaba hablando en serio cuando le dijo, ¿sabes qué? Yo te desecho. Y es que a Saúl le pasaba lo que nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? Que como Saúl solo miraba una parte de la historia, ¿verdad? De la película, solo la de él, ¿verdad? El pasado y lo que Dios había hecho a través de él en un tiempo cuando él estuvo bien, ¿verdad? Cuando Samuel estuvo bien con él, ¿verdad? Pero ahora Samuel, ¿qué pasaba? Estaba muerto. Y venía un ejército grande y temeroso, y eran malos. Ahora miren, el temor nos puede turbar en gran manera y podemos hacer como dijo David, por ejemplo, Saúl hizo eso. En el versículo 6 dice que Saúl consultó al Señor. Pero él consultó al Señor no con la idea de cambiar su camino, sino de seguir en lo mismo que él estaba haciendo, empeñado en hacer lo que a él le parecía mejor, sin doblegar su orgullo o su ego o su, vamos a decir, esa altanería que él tenía, ¿verdad? Y no humillarse delante de Dios. Porque el texto dice, el versículo 6 dice, y Saúl consultó al Señor, pero el Señor dice, no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. ¿Por qué? Porque el Señor que ya sabe lo que va a pasar de antemano adelante de nosotros, ¿verdad? Él sabía que lo inmediato que iba a hacer Saúl, ¿qué iba a hacer? Se iba a disfrazar y se iba a ir a visitar a la bruja. Así, sencillamente. Y por eso Dios no escuchó la plegaria de Saúl. Ahora, por lo que queremos destacar aquí es el asunto de que hasta dónde nos puede llevar el temor, el miedo.
Y ahora hay mucha gente que está consultando a los muertos, está consultando a los espíritus, aún de nuestra iglesia. El otro día fuimos al culto y yo le contaba a mi esposa que el que predicó, el hermano de Guatemala que predicó el otro día en la iglesia, predicó también el martes en la iglesia local. Y él dice que una hermana de la iglesia, a los cuales ella, de aquí de Potoma creo que es, ¿verdad? Porque parece que ellos están aquí trabajando en esta zona, pero que dice que a una hermana se le ha enfermado su hijo y los doctores no saben qué tiene, no le encuentran ningún problema, le han hecho todos los exámenes habidos por haber y no le hallan nada. Entonces la familia está presionando a la mamá, que es adventista la muchacha, para que lo lleven a un brujo, para que el brujo lo atienda y le diga qué es lo que tiene, porque los doctores no le dicen nada, no le encuentran nada. Entonces, yo le decía a mi esposa, es un terreno bien peligroso. Si uno no está bien en la vida espiritual y no está decidido a que te haga la voluntad de Dios, facilito uno se dobla y va para dónde. Para ahí, ¿verdad? Porque a Satanás le muestra la solución a uno fácil, sencilla. Primero lo llena de temor a uno, ¿verdad? Y luego le dice, no, yo te ayudo, le dice. Sí, esa es la forma que Satanás te hace. Yo te ayudo. Y hoy día hay mucha gente que está consultando a los espíritus, aún de nuestra iglesia. ¿Por qué? Y miren, una de las cosas que pasa en la iglesia es porque mucha gente que ha venido a la iglesia se ha bautizado sin instrucción. Esa es otra cosa que hay que aceptar. Sí. Se ha bautizado sin la instrucción de vida, sin la instrucción correcta. Entonces vienen todavía con esas tendencias de que, bueno, si Dios no me oye, pues me oye el otro, ¿verdad? Y lo mismo que hizo Saúl. Como Dios no le escuchó, ¿qué hizo? Buscar a la bruja de Endor. Entonces, el temor nos puede llevar a consultar incluso a los espíritus. Y no, esos temores que nos llevan a esos lugares no son cualquier temor. Es un temor serio, ¿me entiendes? Es algo que nos causa pánico porque nos causa desesperación. Y a eso, ese último recurso es porque ya nosotros nos dimos por vencidos. Una, porque ya dejamos de creer en que Dios nos puede ayudar, ¿verdad? Y porque la única forma de que salir de este problema es, tal vez por si acaso el diablo tiene el poder para ayudarnos, ¿verdad? Porque te quiere respuesta rápida. También eso es otra cosa. Incluso en los negocios, ¿verdad? La gente por miedo no invierte, y si invierte, primero va a consultar las cartas, consulta la mano, consulta esto, los encantadores, para ver qué le dicen, y luego invierten, ¿verdad? Si no, no lo hace. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de miedo, lleno de temor. Sin embargo, lo lindo de la Escritura es que tenemos testimonios poderosos de que si nosotros clamamos a Dios, el Señor está con los que le claman, con los que le buscan. Por ejemplo, el Salmo 34. El Salmo 34 es muy conocido, ¿verdad? Porque si hubo un hombre que estaba rodeado de tantos enemigos, ese fue David, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted cuando lee los salmos cómo David se expresa acerca de los que procuraban su mal? Él dice, en uno de sus salmos dice, a orillas, dice, ¿de qué? A orillas de lobo me han rodeado, dice. ¿Se imagina eso? A orillas de lobo me han rodeado. No solo está hablando de los enemigos, sino que también él sentía la misma presencia de los ángeles malos que lo asediaban. Y tuvo dificultades, hasta tuvo que huir de la familia, ¿verdad? Hasta tuvo que huir de la familia. Entonces, mire, cuando nosotros leemos el Salmo 34, en el versículo 5, dice, este pobre clamó, y el Señor le oyó, o le oyó Jehová, dice, ¿verdad? Y lo libró, dice, de todas qué? sus angustias. En otra versión dice, todos sus temores. 34:5, ¿verdad? 24, 6. 24:6. Dice, este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Usted sabe que cuando hay desesperación uno grita, ¿verdad? Yo te veo que, bueno, de todo, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por alguna angustia ya, pero una angustia no es simplemente sentirte mal o triste o preocupado.
En la angustia, viendo yo cuáles son los síntomas de la angustia. Y la angustia es prácticamente la muerte ya. Oye, eso, si tú lo buscas cuáles son los síntomas de la angustia, es bien tremendo. Y yo pasé por esos momentos, ¿no? En un determinado momento de mi vida. Y entonces, y tú sientes que si te quedas dormido es para ya no volver a despertar. Es horrible, es horrible. Entonces, y mientras yo pasaba por esas circunstancias, yo me acuerdo que yo le pedía a Dios y le rogaba, Dios mío, dame la oportunidad de vida, dame la oportunidad más, por favor, y lo pedía, por favor. Y yo sentía que si Dios no me la daba, yo sentía que iba a morir. Entonces, se te viene a la mente que tu familia, cómo vas a dejar a tu familia que te necesita, dejar a tus hijos pequeños, cuando más te necesitan, imagínate. Entonces, y es horrible, ¿no? Pensar todas esas cosas, una angustia, y Dios promete, y yo creo en eso, de que Dios lo libra a uno de la angustia. Porque cuando yo clamaba a Dios y le decía, Dios mío, por favor, dame la oportunidad y no me dejes morir, yo me acuerdo que inmediatamente, de la nada, sentí el alivio. Gloria a Dios. Y así lo creo y así fue. Yeah. Y es lindo eso porque, por ejemplo, podemos ver al salmista, ¿verdad? Cómo se expresa, ¿verdad? Este pobre clamó, gritó, ¿verdad? Porque estaba angustiado, Señor, sálvame. Como yo me imagino cuando Pedro se está moviendo, ¿verdad? Se ha puesto a pensar, cuando empezó a caminar en el agua, todo chévere, pero cuando se está moviendo, Jesús, oh Señor, sálvame. Gritó, pues, él gritó. Y ahí viene lo que Jesús, la reflexión de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Nosotros a veces, aunque dudemos, como dijo el pastor el otro día, podemos, el Señor siempre nos tiende la mano. Pero Él nos oye. Y es lo lindo. Podemos estar atemorizados y podemos sentirnos que el corazón se nos sale, ¿verdad? Y podemos sentirnos desesperados, pero el Señor tiene la solución. Y pensar que las oraciones más cortas son las que escuchan. Las oraciones más cortas. Es irónico. Sí, porque si usted lee lo que dijo el publicano con el fariseo que estaban, uno se golpea el pecho y se echaba flores en el suelo, ¿verdad? Sí. Y el otro solo dijo, ay Señor Dios, sálvame que yo soy pecador y sea propicio a mí, le dijo. Ten misericordia de mí, es todo lo que dijo en el relato, ¿verdad? Y el salmista dice, este pobre clamó, gritó desesperadamente y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Y luego está la invitación en el versículo 7, dice, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los rescata. Los rescata, los defiende, los ayuda. Y luego el versículo 8 dice, probad, dice, y ved, dice, qué bueno es Jehová, ¿verdad? Dichoso el hombre que confía en él. Y por eso que el versículo que leímos al principio de Proverbios tiene mucho sentido, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero hay que probarlo, ¿verdad? Hay que buscarlo. Si tenemos que gritar, gritemos, ¿verdad? Pero no como Saúl, ¿verdad? Buscarlo no como Saúl, que Saúl lo buscó, pero no quería cambiar de rumbo, ¿verdad? Sino buscarlo con el deseo de que el Señor nos extienda la mano y nos enrumbe por el camino que nos tiene que llevar. Y yo traje este tema porque, esta meditación, porque de verdad nosotros necesitamos hoy más que nunca confiar en Dios, probar a Dios y ver que Él es bueno y que su ángel está ahí para rescatarnos. Miren, yo le contaba a mi esposa el otro día, para terminar, decía a mi esposa que mientras iba para el trabajo iba pensando, ¿verdad?, en cómo está el mundo de repente, y que nosotros vivimos acá en Maryland, Estados Unidos, ¿verdad? Maryland, y estamos tranquilos. Nosotros tardamos bastante en el teatro de trabajando. Nosotros, gracias a Dios, tenemos comida, tenemos un catre más o menos cómodo para descansar, ¿verdad? Si está frío, tenemos una máquina que nos calienta ahí, ¿verdad? Si está caliente, tenemos una máquina que nos refresca el ambiente aquí adentro un poco, ¿verdad? Si salimos afuera, pues tenemos un carrito ahí que no tenemos que andar bajo la lluvia, ¿verdad? Pero echando un ojo
de que China e India están que a un pelo de entrar en guerra también. A un pelo, ¿qué significa lo que significa eso? Lo que es eso, ¿verdad? Un pelo entrar en guerra. Tenemos a Pakistán y India en guerra. Ahora creo que están ya más o menos en paz, ¿verdad? Tenemos a Ucrania en guerra, allí le están dando y dando a eso de que cuándo se va a hacer la paz, ¿verdad? Nunca se hace. Tenemos a Israel y la franja de Gaza y los palestinos en guerra. O sea, miren, poco pensamos en esto, pero allí hay adventistas, allí hay cristianos, allí hay hijos de Dios que están esperando que Jesús venga. Y para ellos el tiempo de angustia ya les llegó. Nosotros aquí tal vez no. Tal vez estamos angustiados por otras cosas. Pero la guerra no nos ha llegado a la puerta todavía. No tenemos que salir corriendo para salvar la vida porque están cayendo balas y cohetes por ahí, ¿verdad? Y ellos no. Imagínense en Ucrania, el pastor Julián estaba allá cuando le dio el COVID y de repente salió de Ucrania porque se mejoró. Y a los 3 días que él salió de Ucrania, estalló la guerra. Y por allá había adventistas, allá hay cristianos. Y ya no están en sus hogares. Ya han salido huyendo. Y nosotros, miren. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta lo que dice Juan, que el temor, el amor echa fuera el temor. El amor a Dios y el amor entre nosotros. Entre nosotros. Como dijo el pastor el otro día, fuimos a la iglesia, que habían 2 hermanas que estaban peleando ahí porque, bueno, no cerraban, se peleaban, ¿verdad? Y yo estaba preocupada porque ¿cómo le vamos a hacer en el cielo, pastor? Dice que le dice. Y yo con esta hermana no me llevo bien. Bueno, ayer ¿dónde le va a meter a esta? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Eso le dijo, ¿verdad? Y el pastor le dijo, no, fácil hermana, aquí le tengo la solución. Ni usted va a ir ni la otra tampoco. Imagínense, da risa, ¿verdad? Pero es terrible eso, hermano. Es para meditar porque el tiempo que vivimos es peligroso. De verdad, como dijo Pablo, es peligroso. Y amar a Dios no es solamente decir yo le amo, sino también, como dijo Jesús, dice, ustedes dicen que aman a Dios, pero es fácil decir amar a Dios, porque no lo ven, ¿verdad? Pero para mostrar el amor tiene que haber alguien al que nosotros podamos ver y tocar y hacer el bien, ¿verdad? Y así es como nosotros demostramos que verdaderamente amamos a Dios, con el trato que tenemos con uno con nosotros. Entonces, por eso es que el texto dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y el llamado es venir y probar y ver que es bueno Jehová, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Permitido, Señor, poder estar en este lugar. Gracias porque tú has abierto las puertas, Señor, para que podamos venir a alabarte, Señor, y acercarnos más a ti. Pedimos, Señor, una bendición para cada uno de los que estamos acá y para aquellos que también son parte de esta iglesia, Señor, que tú ahí en usted, pues, tú también les animes a ellos, Señor. Guárdanos esta noche, pues, y que tu palabra, Señor, pues, quede grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. Ayúdanos para ponerle en práctica, Señor. Bendícenos y guárdanos. Nuestro favor te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.